Bienvenidos a otra edición más de Visiones Team PI. Hoy nuevamente, como desde el mes de agosto, estamos desde el 12 aquí por las pantallas de Educanal en vivo, siendo las 18:01, estamos aquí en vivo para conversar contigo. La cita los lunes de 18 a 20 horas, hablando de todo lo que es innovación, de todo lo que es tecnología aplicada en la educación, en diferentes sectores productivos, y hoy muy en especial el programa va a estar dedicado a la educación y la investigación. Y para eso tendremos en este primer bloque, estaremos conversando con Guillermo Saracho. Él hizo una maestría en educación por la Universidad de Oxford. Y hoy por hoy, muy reconocido por su libro que lanzó, autor del libro 1%. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Para mí es un privilegio estar acá contigo y poder compartir en este programa un poco mi experiencia y mi trabajo en la educación. Realmente para mí es un privilegio, Guillermo, porque representas el 1% según lo que entiendo, ¿no? Sí, así mismo. Lancé hace poco mi libro que se llama 1% y el lema es cuando las probabilidades no determinan tu destino. Ese es el lema del libro, y para inspirar y motivar a los jóvenes a que se animen a avanzar a pesar de que las probabilidades le digan que no. Qué interesante que tengamos en cuenta, porque eso es una cuestión de propósito, Guillermo. Así es que, decime, ¿podés mostrarnos tu libro? Ahí sí, se ve acá no sé si en la pantalla, cámara. 1% el libro. Sí, este es mi libro 1%, está disponible en El Lector, en Librería Reflexión también. Y también lo puede conseguir conmigo a través de redes sociales, así que me pueden ¿Cómo seguir. te encuentran en redes sociales? Sí, en Instagram estoy como Guille Saracho PY, ahí me pueden ver. Y en TikTok estoy como Guille SZM. Ah, también sí. Te podemos seguir entonces por sí, TikTok. Estamos en TikTok también. Sí. Perfecto, entonces ya ven allí. ¿Y de qué se trata el libro, Guillermo? ¿Podés contarnos? ¿Estuviste por la Universidad de Oxford? Sí, estuve por la Universidad de Oxford, hice una maestría de 1 año. Estuve casi 2 años, de hecho me quedé a trabajar en Inglaterra como profesor de un colegio. Y estuve ahí y tuve una experiencia increíble. La verdad que fue algo de película, de ensueño estar ahí. Y me acuerdo que tuve una conversación con un amigo mío que era economista, y era una conversación ya de esas de madrugada. Y me dijo, estamos como filosofando ahí, y me dijo, ¿te pusiste a pensar que somos parte del 1% de la población de estudiantes o de la población mundial? Me dijo. Y yo le miré y dije, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? No entendía qué me decía. Y ahí pues me dijo, sí, si te pones a pensar, Oxford cada año acepta solamente 10.000 estudiantes. Uh-huh. Y si sacas las cuentas y los números, nosotros somos parte de un 1% en el mundo. Y después me dijo, ni siquiera somos el 1%, quizás seamos el 1 del 1%. Uh-huh. Y fue ahí que, la verdad que cambió mi manera de ver las cosas, cambió mi perspectiva un poco de lo que estaba viviendo yo como paraguayo en esa universidad tan prestigiosa. Y al volver a Paraguay fue como que empecé a hacer un recorrido de todo lo que atravesé para llegar ahí y poder inspirar a otros a que se animen también. Porque si alguien me decía a mis 15, 17 años que yo podía estudiar en la Universidad de Oxford, ni te imaginabas. No me imaginaría, no me iba ni a animar. O sea, le diría quizás que estaba loco a la persona. Sí. Pero hoy en día pude vivir eso en carne y hueso, y este libro es justamente para inspirar y motivar a los jóvenes a que se animen, a que salgan adelante, a que intenten. Y justamente ahora con el libro también estoy haciendo conferencias en escuelas, colegios, universidades, y estamos recorriendo un poco el país también a través de eso, inspirando y motivando a los jóvenes. Me encanta que estés inspirando a los jóvenes. Creo que es una cuestión de propósito, como bien vos lo mencionás, ¿verdad? Porque representás al 1%, pero tuviste en cuenta tu propósito. Realmente me parece que es un testimonio que debe ser contado, y que debe ser contado en las escuelas, porque allí es en donde todavía nuestros jóvenes están diciendo, ¿qué voy a hacer? No, yo voy a seguir este rumbo, algo sencillo, y no, definitivamente puede ser parte de ese 1% que va a aumentar. Así mismo. Siempre y cuando esto nos sirva de inspiración. Sí, así mismo. Y recuerdo que varios de mis videos se hicieron virales en redes sociales. Uh-huh. Y mucha gente me comentaba y me decía, pero él luego es millonario, o él luego es muy inteligente, o él luego tiene contactos. Y nada, eso es cierto. O sea, le quiero comentar a los jóvenes, a la gente joven que no es cierto. Yo vine también de abajo, no tenía dinero para estudiar en la universidad.
Y lo hice a través de una beca, por ejemplo. ¿Vos hiciste a través de la beca de... Becal, sí. Ah, de Becal. Pero incluso mi universidad de grado acá en Paraguay lo hice a través de una beca, porque no tenía cómo financiar mis estudios universitarios. ¿Cuál es tu carrera de grado? Mi carrera de grado es lengua inglesa y educación. Ah, lengua inglesa y educación. ¿Dónde lo hiciste? En la Universidad Evangélica del Paraguay. Ah, sí. O sea, egresado de la Universidad Evangélica. Sí. Felicidades a todo el equipo de la Universidad Evangélica, sí, que siempre también nos están siguiendo y que siempre... Ellos están apoyando mucho todo lo que tenga que ver con educación, ¿eh? Así mismo, sí, hay muchísimas becas para estudiantes de educación, justamente en la parte de inglés y en la parte de ciencias de la educación también. Uh-huh. Sí, ciencias de la educación son una de las pioneras, creo que en el tema de educación en el sector privado. Sí, así mismo. Creo que fue una de las primeras. Una de las primeras según puede que nos equivoquemos un poquitito, pero creo que es una de las primeras. Sí, así mismo. Así Entonces, mismo. Ahí estuviste haciendo lengua inglesa y educación. Qué interesante. Sí. O sea, sos un teacher. Sí, fui un teacher. Empecé a enseñar a los 18 años en un colegio en el Bañado Norte, el Centro Educativo de la Amistad. Siempre lo recuerdo con mucho cariño y le mando saludos cada vez que puedo a ellos. Pero sí, a los 18 años empecé enseñando desde preescolar hasta nivel medio. Enseñaba lengua inglesa. Y fue una experiencia que transformó mi vida. Fue esa experiencia la que me llevó a decir, yo quiero seguir formándome en educación. Porque vi el poder de la educación, cómo transformaba la comunidad, cómo transformaba la familia y cómo transformaba la persona en sí también. Y cómo le llenaba de herramientas y oportunidades para salir adelante. Fue una experiencia demasiado linda que tuve y fue eso lo que me motivó a hacer una maestría afuera. ¿Y la maestría de qué se trata? La maestría también en educación. Sí, mi maestría fue en educación con énfasis en cambios digitales y sociales. Enfocamos mucho en el aspecto de inteligencia artificial, machine learning y los aspectos éticos y también un poco problemáticos de estas herramientas hoy en día en el mercado laboral y también en el mercado educativo, ¿verdad? Uh-huh. Era un debate muy vigente, es cómo utilizamos esto de manera a mantener nuestra privacidad y mantener seguros nuestros datos, por ejemplo. Sí. Y debatíamos mucho cuando eso ya hace 2 años otra vez, ¿sí? Que estábamos ahí en clase debatiendo. Y era un tema ya vigente. Y un poco tiempo después hubo el boom del ChatGPT, de todas las otras herramientas de inteligencia artificial. Y es algo que ya está, con lo cual tenemos que trabajar. Y está también agarrando en los colegios y las universidades, ¿verdad? Muchos alumnos lo usan para sus tareas, para sus investigaciones. Entonces están ahí usando estas herramientas al 100%. Realmente ahí es todo el debate que hoy por hoy se está conversando, acá también, ¿verdad? La ventaja que hoy tenemos en base a anteriormente cuando hablábamos de educación o cuando hablábamos de cualquier tipo de innovación, tardaban años en llegar y esto no tardó nada. Sí. Estamos al mismo tiempo, tenemos acceso a las mismas cosas del norte como también del otro lado del charco, como le digo yo, en Europa. O sea, tenemos lo mismo, no hay, no podemos tener más esa excusa. Que tardan en llegar. Hoy tenemos la misma oportunidad. Acá es cómo lo aprovechamos, cómo nos apropiamos, y ahí está para mí el gran debate que tenemos que instalar. Y desde Educanal, como un canal de contenido educativo, de ciencia, de educación y de salud, estamos trabajando fuertemente en eso, en instalar este debate. Por eso este es el tercer programa que estamos teniendo, o sea, cuarto programa, tercero o cuarto, que estamos teniendo, porque me confunde un poco porque estuvimos en la Expo, en vivo también con este formato. Entonces, bueno, decirte que aquí tenés un espacio para venir a decirnos. Realmente, tercer programa, me avisan la gente de la producción. Y bueno, decirles que estamos en vivo, son 18:10, y decirles que pueden contactar con nosotros por WhatsApp. Ahí va a salir en pantalla el número de WhatsApp de Educanal. Se pueden contactar con nosotros, hacer preguntas al 0983-999-699. Solamente por WhatsApp. Escribinos, pregunta, hacer la consulta que quiera. Ahora en estos bloques vamos a estar primero con Guillermo, como ya le presenté, y ahora también quiero presentar a mi invitada, otra invitada de lujo también que tiene que ver en el área de investigación, la doctora Shirley Franco, investigadora de la Universidad Americana, que es coordinadora del proyecto GRENET de Erasmus. ¿Es así?
Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lilian. Muchas gracias por invitarme a tu programa y encantada de compartir contigo este proyecto. Buenas tardes también a Guillermo, estuve escuchando, muy interesante. Además, su tema es algo vinculado a lo que yo vengo a presentar. Green es un proyecto financiado por la Unión Europea, cofinanciado por la Unión Europea y desarrollado en ese sentido por la Universidad Americana y otros socios de Argentina y España. Qué bien. Esto no es por CONACYT. No, es por CONACYT, es una financiación de la Unión Europea directo dentro del programa Erasmus+. Entonces, sí, Erasmus+. Erasmus, sí. Que todos conocemos un poco sobre ese proyecto. Sí, nos suena bastante y bueno, como siempre la Unión Europea va apostando a América Latina y en ese sentido nosotros nos postulamos junto con otros socios que son 6, somos en total. ASPAIN, que es una organización no gubernamental de España, el Centro Educativo Don Bosco de Palencia, también España. Luego tenemos la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Americana. Somos todos socios que hemos presentado este proyecto muy interesante para promover las competencias sociales, verdes y digitales. La idea es promover la formación de jóvenes y de formadores también, es decir, formar a formadores para poder transferir conocimientos a los chicos, a los jóvenes estudiantes universitarios de preferencia, o sea, ese es nuestro público enfocado para poder desarrollar capacidades y que puedan generar emprendimientos que tengan esta finalidad, con esos componentes, ¿verdad? Que sea social, verde y digital dentro de lo que la Unión Europea pretende, que es una economía verde, ¿verdad? Actualmente tenemos muchos emprendimientos, pero ahora con lo de la pandemia y todo lo demás, entonces se generaron estas nuevas ideas de cómo emprender o cómo crear sostenibilidad de los proyectos también y que los proyectos sean a su vez transfronterizos. Sí. Y ustedes en particular están trabajando en Paraguay específicamente, ya tienen, contanos un poco más detalles del proyecto en sí. Bueno, el proyecto dura 2 años, ya comenzó el año pasado en el mes de marzo. Bueno, va hasta diciembre del 2024, ya estamos finalizando. Nosotros tuvimos encuentros, reuniones presenciales en España, otra reunión presencial en Córdoba y ahora tuvimos 2 formaciones. Eso es lo más importante, creo, de este proyecto, donde se hicieron formaciones a educadores y a estudiantes. Es decir, la idea es de formar a estas personas a que puedan generar conocimientos y a su vez transferir a sus instituciones o al lugar donde se desempeñen, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fueron 2 formaciones, específicamente una en Paraguay, en Asunción, y esa que estamos viendo es en Montevideo. Esa es la segunda formación, sí. Estuvimos participando docentes y estudiantes de la Universidad Americana. Entonces, ¿de qué carrera, doctora? Y hicimos una convocatoria para varias carreras, es decir, para toda la universidad y todas las personas interesadas. Entonces, hicimos una preselección y luego una selección definitiva en la que estuvieron seleccionados 2 estudiantes de marketing, una estudiante de relaciones internacionales y una estudiante de ingeniería comercial. Entonces, esas personas fueron seleccionadas, son todos chicos jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestro público es chicos de estudiantes universitarios, digamos, de entre 18, 17 años cuando ingresan a la universidad, hasta los 24, 25, que se considera todavía joven, ¿verdad? Entonces, hicimos estos encuentros de formación, como te digo, acá en Asunción fue lo primero que hicimos el año pasado en octubre. Fue muy interesante y lo más agradable es que se hacen dinámicas. No es que es un aprendizaje, digamos, conductista que estamos acostumbrados en la educación superior, ese que te vas a sentar y a escuchar a la gente, ¿verdad? Sino que se dieron dinámicas, como se ven ahí, juegos a través de aprendizajes, juegos. Sí, así hicimos algunas presentaciones, pero cada grupo, es decir, cada socio se encargó de un módulo. Desarrollamos 6 módulos teóricos. ¿Y en qué consistía, además de los módulos teóricos? La creación de gamificaciones, el aprendizaje a través de gamificaciones, es decir, de juegos, toolkit. Entonces creamos una caja de herramientas, un toolkit digital, y para que los chicos vayan aprendiendo a través de los juegos digitales. Esa es la idea, ¿verdad? Porque sabemos que es mucho más
fácil y más práctico que el aprendizaje llegue a través de estas formas novedosas y tenemos la tecnología. Entonces lo que hicimos fuimos creando estos juegos digitales, que fueron 6 en total y que lo tenemos a disposición en el aula virtual. Entonces nosotros lo que hicimos fue probar este toolkit tanto en Asunción como en Montevideo para ir ajustando. Lo que queremos finalmente que se quede ya como un producto y que le podamos entregar a algunos socios acá mismo en Paraguay. Los de Uruguay, me olvidé de los de Uruguay, los socios de Uruguay de Gurises Unidos, los de Uruguay en Uruguay, los de Argentina en Argentina, los de España en España. Entonces lo que nosotros queremos es crear una red iberoamericana con Unión Europea, entonces, para poder transferir estos conocimientos y que la gente pueda emprender en ese tipo de emprendimientos, que es con finalidad social, ver digital. No es muy fácil, pero ese es el desafío, ¿verdad? Ahora que tenemos todo lo de las redes sociales, podemos vender a través de redes sociales y sobre todo que sea sostenible, es el desafío también. Sí. Ahí está la parte de sostenibilidad, es todo un tema en el mundo digital, y yo creo que se abre hoy un esquema, porque si bien nosotros decimos sostenible y sustentable, porque también está el tema de la parte de sustentabilidad, o sea, porque tenemos los recursos, pero los recursos siempre son finitos. Pero esto tiene que, tenemos que reutilizar muchas veces los mismos contenidos, y ahí es en donde hay todavía un dilema de conocimiento real, ¿verdad? Para la construcción de ese tipo de contenidos. Por ejemplo, este toolkit que vos estás teniendo, ¿cuántos contenidos son y qué tipo de contenidos son? Son 6 contenidos. Justamente desarrollamos primero nosotros los módulos teóricos, que lo denominamos, es decir, el contenido teórico, y después desarrollamos los juegos también cada uno de los socios. Entonces, primero es cómo emprender y qué son los emprendimientos sociales, qué son los emprendimientos verdes y qué son los emprendimientos digitales, para poder unir los tres conceptos. Luego tenemos otro. Es muy importante hoy para nuestros jóvenes, doctora, el tema de cómo emprendemos. Cómo emprendemos, porque siempre estamos pendientes o no desarrollamos capacidades. Sí, no desarrollamos capacidades. Sí, yo creo que somos capaces. Un problema que tenemos como paraguayos, y que me encanta que estén los dos acá, porque los dos son del área de educación, y como este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Tenemos plataformas gratuitas, pero de repente no se conocen. Y espacios como esto, que está agradecida con todo el equipo de Educanal, porque ¿cómo se sostiene también esto? ¿Cómo se sostiene? Educanal disponibiliza para que ustedes puedan venir a contar, son 2 horas que estamos, pero ¿cómo se sostiene esto? Tiene que existir, tiene un costo. Y eso es lo que de repente no podemos hasta ahora enganchar nosotros los paraguayos, entender y apostar a este tipo de contenidos. O sea, sí. Vos te vas en las marcas, no es una crítica, pero yo creo que es una cuestión de cultura. Te vas a las marcas y le decís, y te dicen, contenidos educativos. Y te empiezan, sí. Bueno, y llámame otra vez. Interesante, pero llámame. Y después una vez me dijo un experto en comunicación, no voy a decir nombre, pero me dijo, Lilian, no se vende eso. Y yo le dije, ¿por qué? Y porque no se vende, no son contenidos que vas a vender. A la gente le gusta este tipo de contenido. ¿A qué tipo de gente? Lo que nosotros necesitamos es desarrollar una cultura, entender que todo hoy, un chico de 4 años mira un spot en cualquier y se le queda. Estos contenidos son contenidos que nosotros rápidamente podemos fijar el aprendizaje de los chicos, porque ya está comprobado científicamente. Acá la doctora me puede decir como investigadora, o sea, que el tipo de contenido multimedia es mucho más rápido que leer un libro, que es todo un desafío para nosotros los paraguayos. Exacto, y le llega más también a los chicos. ¿Sí? ¿A qué público uno apunta y qué público queremos nosotros explotar también? Entonces las redes sociales son la mejor forma. Mi hijo, por ejemplo, 14 años, y ellos usan más TikTok.
O sea, entonces Sí, tenemos ahí que ya- saber ahí- TikTok e Instagram. Guillermo estaba diciendo, síguenme en TikTok. Claro, A mí de repente la exacto. gente me sigue, como estoy en la tele, piensan que voy a estar en TikTok y yo digo, no, hasta Sí. TikTok no llego, ahí ya no puedo. Soy otra generación, le dejo a Guillermo eso. Entonces tenemos que potenciar eso, pues yo creo que es la forma para llegar a los jóvenes, porque si no, no le llegamos. Y no solamente este tipo de trabajo que nosotros hacemos de emprendimiento, sino que todo tiene que ver con cultura cívica también. Sí. Y mencionaste también la gamificación, que es otra metodología también. Si bien estamos hablando de la parte digital, por todo lo que la maestría también que hizo Guillermo, pero también estamos hablando de la gamificación. O sea, este tipo de contactos. Ahora, por ejemplo, es el tercer programa. Es la tercera vez que digo que pueden contactar con nosotros en vivo y que pueden hacer sus preguntas en el WhatsApp y pueden escribirnos. Entonces, hay interacción. O sea, ¿por qué estamos en vivo? Porque queremos saber qué piensan de nuestros invitados, qué le quieren consultar con respecto al libro, con respecto a la maestría. ¿Dónde estás? Por ejemplo, Guillermo, yo sé que estás en una universidad o en 2 universidades privadas. ¿Podés decir las universidades y qué tipo de formación, en qué estás trabajando? Bueno, yo estoy enseñando en 2 universidades ahora mismo. Estoy en la Universidad Politécnica de Taiwán, acá en Paraguay, y también estoy en la Universidad Angélica del Paraguay. En la Universidad de Taiwán enseño la parte de inglés a estudiantes de ingeniería, y en la Universidad Angélica del Paraguay enseño materias de educación. Enseño pedagogía, didáctica, lectura académica, didáctica de la lengua extranjera, entre otras materias. ¿Y qué tal el tema del idioma inglés en Taiwán? O sea, en la Universidad de Taiwán, porque son paraguayos que están estudiando, todas las clases se dictan en inglés. Todas las clases son en inglés, así mismo. Tenemos los profesores que vienen de Taiwán y ellos dan su clase en inglés, obviamente, porque no pueden comunicar en su primer idioma porque no hablan chino los alumnos. Entonces, la lengua franca, la lengua de comunicación es el inglés. El inglés. Sí, entonces todos los estudiantes deben tener un mínimo de inglés, y a la par de eso lo que nosotros hacemos como profe ahí es ayudarles a mejorar su nivel de inglés para la redacción académica también, para las exposiciones, para las defensas de proyectos y demás. Entonces ellos puedan también hacer sus trabajos de manera óptima, porque también así en el tercer año se van a Taiwán, y en Taiwán su lenguaje de instrucción va a ser inglés también para ellos. Inglés también. Sí. Sí. Entonces ellos se preparan para eso en la Universidad de Taiwán. Y de hecho que hay una escasez de profes de inglés en el país. Se está buscando bastante y muchos colegios no están encontrando porque es un área que está faltando la formación, por sobre todo. La formación en inglés, la formación con todas estas metodologías también que mencionaste, doctora, es todo un desafío. Hay muchísima oportunidad. Y ahí es en donde tenemos que trabajar nosotros, los académicos, en la aceleración. Tenemos que buscar un acelerador para que más personas puedan no solamente hablar de jóvenes, sino también adultos que puedan iniciar una carrera. Esto no tiene edad. No tiene. Esto no hay un límite. Y pueden estudiar las carreras con todo esto que se abrió con la pandemia, que se forzó la educación a distancia. Podés formarte en un montón de competencias. El idioma, por ejemplo, hay muchas plataformas que permiten, o sea, muchas universidades que permitan a distancia con el idioma inglés. Sí, así mismo. Puedo hacer maestrías en inglés, doctorados en inglés, diplomados en inglés, incluso hay cursos gratuitos por los cuales vos solo pagas el certificado que puedas hacer, y son cursos que son de MIT, de Harvard, de Yale, de otras universidades, donde vos podés hacer el curso gratuitamente, o sea, no pagas nada, pagas por tu certificado nada más. Y si no querés certificado, incluso no hace falta que pagues, pero tenés el conocimiento que ellos te brindan. O sea, conocer el idioma inglés te abre puertas no solamente laborales, sino académicas también. Sí, y nosotros tuvimos el lunes pasado la visita de un proyecto muy interesante en la Universidad Nacional, en donde van a construir un ICT, un centro, ¿verdad?, de innovación y tecnología, que va a ser justamente todo semipresencial y todo eso para todos los paraguayos, que justamente habla de esto que vos dijiste, ese tipo de formación, que estamos hablando de habilidades y competencias específicas, muy específicas, como machine learning, como inteligencia artificial, y que se liberan con costos ínfimos si querés la certificación.
como Sí. vos mismo estabas diciendo. Y bueno, esa es la temática en casi todos los países del primer mundo. Y bueno, nosotros también tenemos que empezar, no darnos mucha vuelta para empezar. Sí, totalmente. Creo que por ahí va la cosa. Y decime, doctora, ¿cómo este proyecto, el impacto que se va a medir de este proyecto, si va hasta diciembre, ahora por ejemplo, estamos en el mes de agosto, ¿ustedes van a continuar con estas formaciones? Sí, nosotros tenemos compromiso con la Unión Europea de que este proyecto vaya 3 años más. Es decir, que no termina con el proceso de formación de estos 2 años, sino que el compromiso es la generación de una red. Y esa red justamente implica multiplicar aquel conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros lo que hicimos fue, primero, incorporar un conocimiento nuestro y después tenemos que transferir a los demás, ¿verdad? Y esa red que queremos justamente generar se va a dar a través de los denominados eventos multiplicadores y las jornadas de puertas abiertas. Precisamente para el 25 de septiembre tenemos previsto un evento multiplicador donde le vamos a invitar a representantes políticos, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. De hecho, ya teníamos con estas formaciones, habíamos hablado con organismos, ONGs. ¿Para qué? Justamente para que ellos nos cuenten sus experiencias de emprendimientos. Y lo que nosotros queremos es agregar un plus, que sea además verde y digital, porque algunos son emprendimientos sociales, otros tenemos emprendimientos tecnológicos, pero no tenemos esos 3 componentes, componente verde, componente social. Es decir, además de generar un rédito que no naturalmente tiene todo emprendimiento, nosotros tenemos que hacer el bien a otra persona, es decir, tiene que tener un impacto social. Entonces nosotros esto queremos que continúe a través de esa red, que no solamente va a ser una red nacional. Entonces tenemos 2 a 3 años más para que este proyecto pueda tener efectivamente impacto visible, tangible, digamos, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando. Porque estos 2 años nosotros lo que hicimos fue aprender entre nosotros y enseñar a un pequeño grupo. Pero este pequeño grupo tiene la misión de seguir con otros grupos y así vamos diseminando todo lo que queremos, ¿verdad? Que es realmente este tipo de proyectos, este tipo de emprendimientos, sobre todo teniendo en cuenta de que lo que estaba hablando hace rato, que es importante la economía verde. Nosotros conocemos mucho lo que es el reciclado, el reciclaje, pero no sabemos qué hacer después. Reciclamos, pero después al final tiramos. Lo que tenemos que hacer es convertir aquella materia reciclada en algo que podamos redituar otra vez a la sociedad, ¿verdad? Sí, no solamente a la sociedad, también a que sea un emprendimiento, por ejemplo, si hablamos de reciclaje, que sea algo para nosotros mismos, o sea, para nuestro emprendimiento. Eso es muy importante. Creo que en la parte de economía verde es mucho más factible. Nosotros los paraguayos perdimos un poco ese... yo vengo del campo, por eso ya les adelanto. Yo vengo del campo y tengo una formación del tema de la granja. No teníamos la cantidad de ganado, pero teníamos lo suficiente para tomar la leche, para tener la huerta. Todas esas cosas se perdieron y hoy tenemos un éxodo de la gente del campo al interior en las zonas urbanas, específicamente en la capital, y tenemos un desempleo masivo. ¿Por qué? Porque no llegamos a completar eso. Hoy hablamos de que queremos traer industria, pero traemos las industrias, pero no tenemos capital humano formada para que pueda, para esa demanda que se tiene. Entonces, al final tenemos una oferta digamos que no completa, y una demanda de cosas que realmente o sea, la oferta no está a la misma altura. Entonces, ¿qué necesitamos? Y esto solamente se puede empezar con la educación. No hay formación, educación, y acá educación. Y ahí es en donde me parece muy interesante el libro, Guillermo, que realmente
vos como un testimonio, no estamos hablando, no lo está diciendo alguien que cree que es así, está diciendo alguien que lo vivió así. O sea, como vos mismo dijiste, ¿en qué colegio terminaste? Ya sabemos en qué universidad terminaste, pero ¿en qué colegio terminaste? Yo terminé en el Técnico de las Américas de Ñemby. Ahí terminé mi colegio. Bueno, Sí. ¿y ese es un colegio subvencionado, privado? Es privado, pero de bajo coste. No. A lo mejor hasta es privado subvencionado, vos no sabés nomás, Sí, ¿verdad? la verdad que nunca pregunté, ¿verdad? Y puede ser, Sí. es posible, porque tenemos muchísimo de esa modalidad aquí en Paraguay. Realmente, lo que nosotros hacemos como paraguayos es no aprovechamos y no comentamos también lo que realmente está ocurriendo en ese nivel. Tenemos que contar más las cosas que se hacen. Por eso cuando vi, si bien yo ya te seguía, porque estabas metido en el tema de educación, ya con tu tesis, y cuando lanzaste el libro hablé con la producción del canal y le dije, tenemos que tenerle a ese muchacho acá, y realmente muy honrada de que nos puedas decir, ya nos contaste cómo te inspiraste, pero ¿qué más tiene el libro? Invítale a la gente. Sí, el libro te invita a viajar a través de la realidad paraguaya en sí. A cada joven le invito a viajar a la realidad paraguaya porque yo viví mucho lo que ellos vivieron, ¿verdad? Yo trabajaba en el mercado de San Lorenzo, ese fue mi primer trabajo. Trabajé ahí desde los 17 años para poder pagar mis estudios. Escuchen, gente. Sí, yo me acuerdo que cuando terminé mi colegio, mis padres me dijeron, hasta acá te podemos ayudar. Pero queremos que sigas estudiando. Queremos que sigas estudiando. Y mi sueño era estudiar economía en la Universidad Nacional de Asunción, pero tenía un horario tan irregular, el cual no me permitía trabajar a mí para poder costear. Porque a pesar de que es nacional, igual hay costos que hay que cubrir. Sí. Entonces fui golpeando puertas, fui viendo qué oportunidades tenía, y fue así como recibí mi primer trabajo en el mercado de San Lorenzo. Yo quería trabajar ya en un banco, pero pasaba que mandaba mis currículos a los bancos y tenía 17 años. Yo terminé el colegio con 17. Y como era menor de edad, no me querían contratar. Entonces después, hablando ahí con un amigo con quien había trabajado los 15 años en el mercado, le dije, ¿tenés un lugar para mí todavía? ¿Verdad? Y Hugo Vega se llama, le mando un gran saludo siempre. Y gracias a él tuve mi primer trabajo ahí en el mercado. Y trabajaba a tiempo completo, y después de la tarde, noche me iba a la universidad, llegaba a casa ya a la medianoche y repetía, ¿verdad? Esa era la rutina, y no queriendo romantizar lo que es ese estilo de vida, sino también decirle que yo estuve ahí, atravesé ese proceso, y animarle que después de la perseverancia hay un gran premio que nos espera a todos. Pero hay que valorar mucho la educación. Yo tuve que sacrificar muchísimas cosas por mi educación, porque mucha gente se va con la intención de solamente pasar y tener su título, ¿verdad? Eso es su sueño, y pocos van para aprender. Entonces siempre le animo a los jóvenes que se vayan para aprender y hacer lo mejor que puedan. Son 4 años, 5 que pasan volando, y después te recibís, y sacar lo mejor de eso es muy beneficioso para tu futuro, porque te abre puertas. A mí mi promedio académico me abrió puertas, primero que nada, en la universidad donde estudié. En la Universidad Evangélica tuve una beca académica y de servicio por mi promedio del colegio. ¿Qué quiere decir académica y de servicio? Que por mi calificación me daban 50% de beca, pero también incluía un servicio a la universidad, y en ese servicio yo tenía que limpiar baños, tenía que limpiar las aulas, limpiar la biblioteca, cortaba el pasto, tenía horas de servicio por mes que tenía que cumplir para la universidad. Y fue un ¿Y ese programa sigue vigente? Sigue vigente, sí. Qué interesante. E incluso hay becas que son del 80% y solamente de servicio para estudiantes de ciencia de la educación, de trabajo social, de la parte de empresariales también, y la parte de inglés. Entonces sigue vigente ese programa, y yo estuve ahí, ¿verdad? Soy fruto de ese programa, y gracias a eso yo podía pagar, porque en el mercado de San Lorenzo no ganaba ni el sueldo mínimo, ¿verdad? Claro. Entonces, gracias a eso podía pagar mis estudios. O sea, trabajabas en el mercado y a la vez hacías toda la parte de trabajo social que te pedía por la beca de la universidad. Así mismo. Y después, los sábados de tarde y domingo, hacía cursos de liderazgo, servía en mi iglesia local, o sea, no paraba. Decidí invertir toda mi juventud en sumar los puntos, como se dice, a tu perfil o a tu currículum, hacer las cosas bien para que el día de mañana pueda tener más oportunidades. Sacrifiqué mi presente en ese entonces para tener un mejor futuro, cosa que mucha gente no entiende. Es como que es el ahora, disfrutar ahora, y que mañana que sea lo que venga. Pero yo les digo que vale la pena realmente sacrificar tu presente ahora, pasar ese proceso que quizás duela, que quizás cueste,
por unos 3, 4, 5 años o el tiempo que te tome. Me decía un profe, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y eso se me quedó grabado también, porque hay mucha gente que quizás no tenga un proceso tan lineal, quizás les cueste más a ellos, pero al fin y al cabo la perseverancia y ese sacrificio dan sus frutos a su debido tiempo. Y en el libro justamente narro todos los contratiempos que tuve, porque mucha gente lee mi artículo en el diario o en redes sociales y creen que pasó de una, ¿verdad? Sí. Yo tuve muchísimos rechazos de programas de becas, tuve muchísimos rechazos a programas. No fue en el primero. No fue en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Déjame decirte que habrá sido por la quinta, sexta, séptima vez más o menos. Esa es la realidad, sí. Esa es la realidad. Y dijiste algo que es muy importante para muchos jóvenes, el tema de la perseverancia, que mencionaste que el que persevera llega. La resistencia no es velocidad, sino es resistencia. Y fíjense, o sea, vos te fuiste becado a estudiar una maestría. Hoy ya ya escribiste un libro, estás publicando un libro, estás aportando en la sociedad y así empezaste, Guillermo, aportando a la sociedad. Y eso es lo que es muy importante que sepamos, que el programa de becas, los mayores puntajes se te dan en el servicio a la comunidad. Eso es enseñar inglés a chicos de escasos recursos, ir a estos lugares de servicio social que tienen las iglesias, que tienen algunos centros, ¿verdad? En donde hay un montón de tipos de servicios que se puede hacer. O sea, ¿qué hacer? Hoy, por ejemplo, estamos despertando hubo en la Chacarita, todo este tema del incendio, sí. O sea, hay un montón de cosas, hay muchos niños, se ven allí, seguramente que se incendiaron escuelas, no sé, pero, por ejemplo, ir a servir en esos lugares, aportar, eso tiene muchísimo puntaje sí. A la hora de recibir, de pedir una beca. Y no solamente para la beca, sino también vos como persona encontrás quizás ahí tu vocación también. Cierto. Porque ahí te formás, ahí conocés gente, ahí ves realidades distintas a las tuyas y quizás se despierte ese llamado en vos de decir, acá es donde yo quiero contribuir para mi sociedad. En mi caso fue la educación. Porque mi sueño era aprender inglés e irme a estudiar en Estados Unidos o en Londres, economía, ¿verdad? Empezar una nueva carrera de grado. Pero después de ese año que estuve trabajando en el mercado, tuve la oportunidad de empezar a enseñar. Empecé a enseñar cuando estaba en el segundo año de la universidad. Y esa experiencia de docencia me cambió la vida. Me cambió la vida. Dije, acá en la educación es donde yo quiero estar, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Guillermo hoy? Hoy tengo 25 años. 25 años y escuchen, un máster en educación y todo el testimonio que está contando, inspiración para muchos jóvenes. Realmente te felicito. Felicito a tus padres también, porque esto tiene que ver gran parte por los valores y principios que uno recibe en la casa y de ahí... de hecho, te cuento algo más. O sea, es que yo me acuerdo que fue mi papá quien me avisó de las becas que ofrecía la Universidad Evangélica. Y yo le dije a mi papá, pero papá, yo no quiero estudiar ninguna de esas carreras. Y él me dijo, vos tenés que estudiar nomás y ahí se van a abrir más puertas en el futuro. Y eso fue lo que se quedó conmigo y decidí justamente inscribirme en la carrera de lengua inglesa porque quería aprender el idioma para justamente después estudiar afuera. Pero esa pequeña decisión fue lo que transformó mi vida. Y después más adelante les comenté, cuando ya había terminado la universidad, le comenté a mis padres, estoy aplicando a programas de maestrías de Australia, de Nueva Zelanda, de algunos otros países. Y papá otra vez viene y me dice ahí, ¿y por qué no aplicas a Harvard, Oxford, Yale, Stanford, Cambridge? Y yo le dije, pero papá... Siempre te desafió, muy intencional. Sí. Así que, ¿cómo se llama tu papá? Un saludo especial. Juan Jim Saracho se llama. Bueno, sí. Juan Jim Saracho. Sí. Ah, sí. Le conozco a tu papá. ¿Le conoces? Sí. Abogado. Él está ahora en el Poder Judicial. No, sí, es abogado, sí. Pero le conozco de varios programas. Judicial, ¿no? Sí, funcionario público. Sí. Y fue él que me dijo eso y se quedó así en mi cabeza ahí picando, ¿verdad? Y me animé. O sea, entré después a ver los programas de las distintas universidades y fue el programa maestría de Oxford el que iba acorde a mi perfil, que fue al que me postulé y después pasé la entrevista y eventualmente me admitieron. Uh-huh. Hay también una larga historia ahí entre el proceso de postulación y demás,
Pero fue gracias a mis padres, ¿verdad? Papá era el más desafiante y mamá era la que siempre me acompañaba en el día a día, ¿verdad? Estaba ahí siempre para mí, me acompañaba, me ayudaba en lo que necesitaba. E incluso mis abuelos también, mi abuela me ayudó muchísimo para poder irme a estudiar a Inglaterra también. O sea, bueno, gracias a la familia. Sí. Sí, y siempre es la familia, así es que realmente un saludo especial a toda tu familia, porque se ven los frutos. Le conozco a tu papá de programas de capacitaciones también. Mira. Siempre estuvo en el tema digital, siempre conversábamos de en la eso. Informática, sí. Entonces siempre le conocí en programas de capacitación o de formación, ¿verdad? Así es que un mensaje para los padres por un lado y para los jóvenes por otro lado, como Guillermo, que se puede, una cuestión de propósito. Sí.